Fundación Eleutera es una organización sin fines de lucro ni vinculación político-partidaria que se dedica a simplificar la vida del hondureño para que esta pueda ser más práctica. Mi experiencia en Fundación Eleutera como estudiante y como pasante fue una experiencia muy gratificante por el hecho que desde el primer día se motivó a ser más activo, participar en las actividades internas de la fundación. Uno como joven que quiere emprender, a veces no tiene el conocimiento correcto, pero ustedes con todo el apoyo que me brindaron, pues fue básicamente gratificante y hasta el día de hoy pues un éxito. Hola, muy buenas noches. Les saluda Elena Toledo, directora de Fundación Eleutera. Es un gusto estar en nuestra segunda e-session virtual. En esta noche vamos a tocar el tema de las vacunas, de la vacunación contra el COVID-19, que es sin duda alguna uno de los temas que más está en boga en este momento, que más apremia en este momento, pero también sobre el cual hay más curiosidad de saber qué está pasando con la vacunación en otros lugares, qué nos va a dejar, qué luces y qué sombras encontramos en este proceso. Para esto hemos traído, como es la promesa de este espacio virtual, expertos con los que vamos a dialogar sobre el tema y con los que pretendemos elevar la vara de discusión sobre este tema que es literalmente vital. Para ello nos acompaña el doctor Luis Aragón, bienvenido, y también nos acompaña el doctor Pedro Ayau. Voy a presentar y hacer la presentación propia y digna de ustedes dos. El doctor Luis José Aragón es médico, cirujano general, Master of Business Administration, con mención en finanzas, gestión en instituciones de salud, de INCAE, y director de gestión académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín y cofundador de Médicos en Libertad. El doctor Pedro Ayau es médico y cirujano, actualmente especializándose en medicina familiar en CMAR Community Health Centers en Washington State, y es también cofundador de Médicos en Libertad. Bienvenidos sean a este espacio, que es primera vez que interactuamos y que estamos en un intercambio, pero muy contentos todos. Es un día icónico en cuanto a la vacunación contra el COVID, porque hoy se llegaron a 500 millones de dosis aplicadas a nivel mundial, que es por mucho un número muy lejano de las personas en total contagiadas de coronavirus, de COVID. Y me gustaría que comenzáramos la plática, que nos explicaran qué es Médicos en Libertad. El que quiera tomar la palabra. Claro, con mucho gusto. Pues bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para nosotros es un motivo de mucho orgullo estar aquí con ustedes y poder compartir un poco. Nosotros hace muchos años empezamos, cuando éramos estudiantes con Pedro Ayau, empezamos a hablar sobre esta necesidad de mezclar los conceptos y el conocimiento del campo médico, pero también de los principios de libertad. Y entonces en esas pláticas de sobremesa y todo, pues años después, hace un par de años, inició Médicos en Libertad como un grupo multidisciplinario en el que estamos buscando mejorar el sistema de salud. Nuestro campo de acción es Guatemala, pero por supuesto que entendemos que los problemas de salud necesitan ser abordados en muchos lugares del mundo. Y nuestro principio básico es los derechos y libertades individuales, para que esos sistemas de salud no nos vean como poblaciones, sino que nos vean como personas y que valoren nuestras necesidades individuales y que realmente estamos en el centro del sistema. Estamos muy interesados en encontrar maneras de mejorar el sistema de salud guatemalteco
Y eso es lo que nos motiva a participar y a mantenernos activos en Médicos en Libertad. ¿Cómo se está viviendo en Guatemala el proceso de la vacunación? La vacunación, realmente como en muchos lugares del mundo, el tema de vacunación pues, ha tenido este enfoque de ser manejado de forma centralizada y a través de gobiernos, y Guatemala no ha sido la excepción de eso. Aquí la provisión de vacuna y la adquisición de vacuna ha sido por medio de donaciones y algunas gestiones que el gobierno central ha hecho a través de los mecanismos de COVAX y OMS y demás ONGs. Y entonces hemos estado en esta fase de vacunación del personal de salud, que es en la que nos encontramos en este momento. Pedro, estás en Washington State, en Estados Unidos. Sabemos que esa es una realidad muy distinta a la que podemos tener en Honduras y en Guatemala, pero ¿cómo lo has vivido siendo residente y estando en el centro personal de salud y la vacunación? Estás con mute. Ahí estamos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y comparto con Luis que es un honor estar aquí presentes discutiendo. Y sí, segundo, la vacunación aquí, todo el sistema de vacunación es un poquito más distinto a lo que se vive en Guate. Creo que aquí ha sido interesante porque ha habido una colaboración entre las instituciones públicas y las instituciones privadas, ¿verdad? El gobierno central es el que fue encargado en comprar todas las vacunas, que creo que eso es similar a nivel mundial. Y de ahí la distribución se encarga de los diferentes estados y cada estado se maneja de manera distinta. Entonces, eso también genera un campo distinto donde cada estado puede copiar estrategias que sí funcionan versus estrategias que no funcionan. Y los estados casi todos los estados colaboraron con instituciones privadas para la hora de distribuir las vacunas. Entonces, creo que sí ha sido un proceso relativamente eficiente y claro que han tenido sus retos, pero claro, ya se han distribuido más de 100 millones de vacunas, ¿verdad? Alrededor de todo Estados Unidos. Así que definitivamente vamos un poquito más adelantados en la curva ahorita. En Honduras no hubo un proceso muy diferente al de Guatemala. También estamos con COVAX. Las primeras 5,000 dosis llegaron como una donación del Estado de Israel y ahora se está con COVAX, la primera Moderna y la segunda AstraZeneca. Así que por eso justamente es que hemos elevado el tema y la discusión de por qué no dejar entrar a los privados a la vacunación como un aliado estratégico del Estado que pueda entrar y que las empresas puedan inmunizar a su personal y que puedan hacer lo propio con ellos. Pero hasta ahora, ¿cuáles creen ustedes que han sido las luces y las sombras en todo el proceso de distribución? Porque hay luces, o sea, podemos irnos profundo con las sombras, pero también hay luces en este proceso. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser? Yo creo que las luces, el lado positivo, a mí me parece increíble que a medida, o sea, ha sido un año desde que identificamos el virus y un año después ya estamos distribuyendo a nivel global las vacunas. Eso nunca ha pasado en la historia de la humanidad. Es algo que tiene un gran mérito y es algo que recalcar que es gracias a toda la infraestructura privada que existe de las farmacéuticas, ¿verdad? Todo lo que existe a nivel mundial de servicios de salud. Entonces creo que esa es una de las grandes luces que podemos ver, ¿verdad? Que hemos creado mecanismos de cómo hacer vacunas con nuevas tecnologías que se pueden hacer de manera rápida y distribuir de una manera eficiente, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo que hay que enfocarnos del lado positivo. Sí, estoy completamente de acuerdo y también considero de que ese tema del coronavirus ha sido también un campo importante de innovación, no solo a nivel médico, sino también a otros niveles, digamos, sobre
formas de comerciar a través de plataformas. De hecho, para hablar un poco más del lado médico, yo he estado muy impresionado del salto que dio la telemedicina en este último año, sobre las barreras que se botaron, digamos, todos esos paradigmas que habían de cómo prestar servicios de manera remota de algo que se considera muy esencial. Inclusive instituciones que uno antes no pensara que iban a dar ese salto a la telemedicina, ahora lo están dando. En el caso de Guatemala, Salud Pública, inclusive Salud Pública también instaló varios centros de atención remota de pacientes con coronavirus. Así que yo creo que eso posiblemente es algo de las cosas más relevantes, si uno quiere agarrar lo bueno, digamos, después de toda esta experiencia. Y es que hubo una aceleración de modelos de negocio, una aceleración de nuevos paradigmas, una aceleración que seguramente hubieran ocurrido. O sea, el e-commerce, la telemedicina, las nuevas cadenas de valor, la nueva forma de hacer comercio, las criptomonedas y todo este tipo de derivados de tecnologías de punta ya venían apareciendo en el horizonte, pero el efecto de la pandemia lo que hizo fue darnos esa sensación de urgencia y atrevernos. Entonces, gente que nunca antes hubiera aceptado un servicio de telemedicina de su cardiólogo, de su neumólogo, ahora lo ve como muy normal. Ahora estamos hablando de aplicaciones de dermatología que con un algoritmo de inteligencia artificial pueden diagnosticar un melanoma o una lesión sospechosa. Y todo eso realmente nos va a cambiar el panorama en el futuro. Probablemente una de las grandes industrias que va a tener un giro de 180 grados después de todo esto va a ser medicina, pero no solo medicina. Veamos el papel que las criptomonedas han tomado en los últimos meses y la masa monetaria involucrada en las transacciones de Bitcoin y el resto de criptomonedas es increíble. Y muchos de nosotros no nos hubiéramos animado a comprar un Bitcoin antes de esto, pero ahora mucha gente ya se animó, mucha gente ya lo probó, y entonces vamos botando barreras y generando un mundo, digamos, que va a ser totalmente, enteramente distinto después de la pandemia a lo que era antes de la pandemia. ¿Qué creen ustedes que siguiendo la plática en esta misma línea de las luces porque escuchamos muchas noticias negativas y mucha queja y mucha cuestión del proceso de vacunación, y no es la intención nuestra seguir como en este círculo, ¿verdad? Sino que tratar de sacarlo mejor. En cuanto a innovación, los beneficios colaterales de la vacuna, por ejemplo, muy específicamente Pfizer, están haciendo pruebas muy importantes para pacientes con esclerosis múltiple, basados en la tecnología de la vacuna Pfizer, y se está demostrando que se puede dar mayor celeridad a la aprobación y al desarrollo de tecnologías para otras enfermedades y epidemias como la del VIH, que fue hace 40 años, y ya está en la tercera fase, si no me equivoco, la vacuna para este virus. ¿Qué creen ustedes que nos ha dejado en cuanto a innovación y en cuanto a beneficios, que la ciencia dio un salto importantísimo en estos últimos meses, que no fue ni un año, fueron meses de experimentar, de crear, de aprobar y de empezar a ver la luz al final del túnel? Yo creo que tocaste un buen punto, ¿verdad? Que siempre se ha evaluado el tema de aprobar nuevas vacunas, siempre por historia ha sido un proceso muy largo y muy burocrático. Creo que duraba entre 4 y 8 años aprobar una nueva vacuna. Y lo que nos hemos dado cuenta ahorita es que no es necesario tanto tiempo, ¿verdad? Y no se hizo a expensas de la seguridad, ¿verdad? Sino se hicieron los estudios, fueron de los estudios más grandes de vacunas, ¿verdad? De ambas vacunas, tanto Moderna como la de Pfizer y también las otras. Entonces, creo que yo a lo que veo es que todo este movimiento creo que va a generar mucha más confianza en hacer buena ciencia, ¿verdad? Porque quiera que no, hay gente que tiene mucho resguardo contra nuevas tecnologías y todo, pero todo el proceso de aprobar una nueva medicina
tiene un proceso científico que lo está respaldando, y creo que eso, todo este año que nos ha demostrado y lo que va a venir ahorita en este siguiente año, 2 años, que va a demostrar que es un proceso eficiente y seguro. Entonces creo que eso es una de los grandes logros de este último año. Sí, yo quisiera agregar de que la industria médica era posiblemente una de las industrias que se había quedado un poco rezagada en toda esta ola de innovaciones de los últimos años. Y muchos de los protocolos y muchas de las tradiciones que traía la industria o la profesión en general, pues eran paradigmas muy duros de romper. Y aquí lo que sucedió es que nos ocurrió una situación de urgencia donde se evidenció que necesitábamos actuar rápido, se evidenció que necesitábamos cambiar nuestra forma tradicional de pensar, como que este concepto de que si tarda muy poco, no es seguro, si tarda muy poco, no es suficientemente bueno. Entonces ahorita estamos viendo cambios de paradigmas importantísimos y por mencionar algo, previamente a la pandemia, tal vez un avance que daba muchas promesas, pero a mucha gente le daba miedo era CRISPR. Entonces, todo ese tema de manipulación genética y que usted pudiera meterlo todo, empaquetarlo en un kit y quitar un gen malo y poner un gen bueno, todo eso, pues por supuesto que tiene su razón de ser, digamos, la discusión ética alrededor de esto, pero el uso de vectores, el uso de diseño genético, o sea, aquí el tema es que el virus se pudo decodificar muy rápidamente con la tecnología actual y por eso es que se logró hacer estos avances tan rápido. Lo que antes los científicos tenían que imaginarse la forma de la molécula a través de diferentes estudios indirectos, ahora la tecnología nos ha permitido esto y por lo tanto nuestros métodos tienen que cambiar. Nuestra frontera de innovación tiene que irse un poco más distante para que la medicina se meta a toda esa ola de innovaciones que muchas otras industrias han estado viviendo en estos años y la medicina parecía ahí un poquito rezagada. Entonces yo miro oportunidades impresionantes para enfermedades que hasta ahora parecía que no tenían un tratamiento y que son enfermedades muy comunes y tal vez más que comunes son enfermedades que las personas que las padecen no teníamos mucha alternativa para ellos y ahora creo que se abren oportunidades para alternativas para estos pacientes al romper y dejar caer esas limitaciones que los paradigmas nos imponían en el pasado. Creo que también algo que ha sucedido es del lado de los pacientes que hay un cambio de mindset en cuanto a ya perder ese miedo de aventarme con tratamientos emergentes. Porque lo que todo el mundo queremos es que nuestros papás estén bien, que nuestros abuelos estén bien, nosotros estar bien y darnos esa certeza y esa seguridad de que tenemos la luz al final del túnel, de que podemos regresar a una normalidad de nuevo y poder dejar de vivir con este temor que tenemos todos los días. Sí, y sobre eso quisiera agregar un comentario, y es de que a mí me encanta que ahora con mis pacientes puedo hablar sobre PCRs, puedo hablar sobre biología molecular, podemos hablar sobre variantes genéticas de los virus, podemos hablar, o sea, la forma en que el conocimiento se difundió, obviamente con la presión de la pandemia y que todo el mundo tenía que tomar decisiones y todos nos vimos forzados a entender rápidamente un tema complejo, pero el efecto que eso deja es que las discusiones ahora con los pacientes son impresionantes. Ellos ya se atreven a leer journals, ya se atreven a leer documentos o textos que parecían complicados y para mí esos son cambios para bien. Esos son cambios que no hay, o sea, veo cómo van a surgir, o sea, quiero decir, me imagino, estoy soñando con todas esas innovaciones que van a surgir de estos pacientes no médicos, estos profesionales no médicos que empiezan a entender las cosas y empiezan a meter su forma de pensar en un ámbito que hasta ahora había sido un poquito un claustro, ¿no? Y eso solo tiene que generar la expectativa de cosas buenas para el futuro. Sí, debe de ser un reto para ustedes también como médicos que los pacientes cada vez están informando más y que preguntan más, y un poquito apelando a lo que hablaba Pedro el otro día en otra webinar sobre la autonomía del paciente, ¿verdad? Ya el paciente va más, como más empoderado y ya se sabe la diferencia entre una PCR y una prueba de antígenos y una ELISA. Es ese hacernos responsables y conocedores de lo que está pasando alrededor por nuestra salud es
definitivamente que algo que siempre tuvimos que haber tenido, pero que lo aprendimos a la fuerza rápido, porque así ha sido este último año, ha sido como un acelerón importante. Y en este círculo virtuoso en el que nos ha traído la tecnología de las vacunas y todo lo que hemos estado hablando, para como la cereza del pastel, para que todo este proceso termine de ser óptimo y que termine de ser adecuado para todos los ciudadanos, ¿por qué no dejar entrar al sector privado? ¿Qué podría sumar el sector privado si se deja entrar? No como una competencia, sino como un aliado para poder acelerar y poder hacer una inmunización de la ciudadanía más rápida. ¿Qué opinan ustedes de esto? Yo creo que es súper importante tener claro cuál es el objetivo. Y el objetivo principal debería ser vacunar a la gran cantidad de personas posibles en la menor cantidad de tiempo. Claro, de gente que se quiera vacunar, pero hacerlo de la manera más eficiente. Y eso va a necesitar colaboración entre el público y lo privado, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos eso ha sido el ejemplo, ¿verdad? El Estado se encargó de hacer todas las compras, claro, porque son un comprador más grande que tienen un poder de capital importante y pudieron accesar a esos contratos para asegurar esa supply de vacunas, pero el Estado, igual en Estados Unidos, que es gigante, no son muy eficientes a la hora de distribuir las vacunas, y por eso, para hacerlo de manera eficiente, se aliaron con todas las instituciones privadas para poder hacerlo de la manera más eficiente y más rápida. Creo que cada país tiene sus características individuales, ¿verdad? En algunos países como Guatemala y como Honduras, que somos más chiquitos, que el poder de adquisición del Estado puede ser más chiquito, pues yo creo que es una excelente, o sea, hay que tener la opción en la mesa de discutirla, de dejar el sector privado unificarse y contribuir de esa manera, ¿verdad? Yo creo que al final de cuentas, si eso lleva a que la mayor cantidad, que más hondureños y más guatemaltecos estén vacunados en menor tiempo, no veo razón por qué no hacerlo. Sí, claro, completamente de acuerdo. Y tal vez, digamos, para abordar el tema, yo quisiera como de alguna forma recordar que no existen bienes o servicios infinitos. O sea, la escasez es una característica universal del comercio y es una característica universal de cualquier economía, de cualquier país. Así que ahorita nos preocupamos, o muchas personas se preocupan por la escasez de vacunas, pero realmente tenemos escasez de todo el tiempo, escasez de comida, escasez de agua, escasez de combustible. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque hay un sistema que permite alinear a los proveedores, a los distribuidores y a los consumidores. Y cuando ese sistema de información se rompe, lo que ocurre es un desabastecimiento. Entonces aquí pienso que un tema que se ha discutido poco respecto al tema de las vacunas es que muchas personas están preocupadas con justa razón de la cantidad de vacuna disponible. Pero en otras industrias, digamos, la carne, pareciera no preocuparnos demasiado el desabastecimiento de carne, o el desabastecimiento de maíz, digamos, y cosas por el estilo. Y entonces aquí lo que sucede es de que hay un sistema de información que le dice a los fabricantes, a los manufacturadores, a los proveedores, que deben dirigirse en esa dirección los recursos escasos de producción, porque todo es escaso al final de cuentas. Entonces, aquí un poco que pienso que ha sucedido es que se ha roto ese sistema de información que es el sistema de precios. Se rompe ese sistema y entonces ocurre el tema de que tenemos países, voy a citar un ejemplo grande, de Brasil, 200 millones de habitantes, y que el gobierno compra una cantidad muy pequeña de vacuna. Entonces, si nosotros nos vamos a cuál es el punto de la vacuna, el punto es poder inmunizar a la mayor cantidad de la población posible para que la pandemia empiece a ceder, para que el virus ya no tenga personas susceptibles a quienes enfermar. Entonces, en la proyección de cuánta vacuna deberían adquirir los diferentes países por los medios que sean para inmunizar a su población, yo creo que una gran cantidad de países ha quedado un poco corto en esa estimación.
pero pienso que es una estimación lógica porque si yo tengo una oficina centralizada que hace los cálculos, va a pensar en los grandes jugadores, va a pensar en los grandes hospitales, va a pensar en las grandes ciudades, va a pensar en los grandes, pues, los diferentes jugadores grandes. Entonces los pequeños van a ir quedando olvidados. La persona individual, la persona que no pertenece, que no está afiliada a ninguna de estas instituciones, va a quedar un poco rezagada. Y entonces la gran pregunta es para ellos, ¿qué solución le damos? Entonces yo creo que ahí es donde el sector privado juega un papel fundamental, porque ellos sí pueden identificar esas señales, ellos pueden identificar esas poblaciones que están quedando como al margen de las grandes campañas nacionales y todavía les puede proveer una solución. Y ahorita, si vemos el panorama, tenemos varios manufacturadores de vacunas. Lo que pasa es que algunas dominan el panorama. Las que ya todos mencionamos, Moderna, Pfizer, pues dominan el panorama. Pero tenemos otros productores de vacunas que también quieren entrar. Y lo que pasa es que ahorita tenemos un guardián que nos dice qué vacuna entra y qué vacuna no entra. Cuando tenemos una población enorme que quiere ser vacunada. Entonces, ahí lo que necesitamos hacer es cómo facilitamos esa conexión entre el que puede producir la vacuna y el que la necesita. Y evidentemente, una sola persona, un solo ente, no va a lograr abastecer a todo el mercado. Casi en ningún país eso va a ser posible. O sea, algunos ejemplos habrán, pero la mayoría de países no lo va a lograr de esa manera. Y ahí es donde creo que el empresario, que el sector privado juega un papel importante porque escucha a ese segmento de usuarios que ha quedado un poco rezagado, está como mucho más cerca, no está tan aquí arriba en la oficina ministerial, sino que está mucho más aquí abajo, en contacto con la población y reconociendo las necesidades del individuo y de la persona a pie. Y eso también hay un claro ejemplo aquí en Estados Unidos, que muchos de en Estados Unidos también, como todo país, tiene el área rurales donde hay menos cobertura por grandes empresas y todo, pero hay una población importante. Y muchos de los doctores que practican en esas áreas son doctores con clínica privada que no están junto a un gran sistema hospitalario y no son parte del sistema del Estado. Y esos doctores también se han quedado aquí sin poder tener cómo acceder a esas vacunas, ¿verdad? Porque no forman parte de este juego centralizado. Entonces, en ese caso también Estados Unidos no es perfecto, ¿verdad? También por ser centralizado la manera de distribución ha dejado a gente fuera del sistema. Y es que con el COVID hemos visto, si hay algo que se ha visto derrotada es la centralización. Lo vimos al inicio de la pandemia en Honduras con las pruebas. Solamente las hacía el gobierno, el sector público. No había manera y todavía se sigue teniendo una demora de 15 días o más en la entrega de resultados de PCR. Entonces, cuando se abrió y cuando por fin dejaron entrar a laboratorios privados, hospitales privados, ya se vio como los precios, que al principio eran escandalosos, ya han ido bajando y se han ido nivelando. Ya entró, al principio solo teníamos PCR, después entró la de anticuerpos, luego entró la ELISA y por último entró la de antígenos. Entonces, tan sencillo como hay hospitales privados que en el automóvil uno va y se hace cualquier tipo de prueba. Entonces, ver esa bondad del mercado abierto, ¿ustedes creen que podemos, aunque a veces nos cuesta un poco, ¿verdad? En Latinoamérica a veces nos gusta como aprender sufriendo y vamos un poco lento en todo, pero ¿ustedes creen que podemos ver esto y que también se llegue a aplicar a las vacunas? Claro que sí. Yo creo que qué bueno que lo mencionaste, porque ahí es justamente cómo funciona el sistema de precios en los mercados, ¿verdad? Si hay un único distribuidor, ¿verdad? Él controla el precio. Entonces no hay distribución de información. A medida que esto se abre, bueno, los primeros que traen la prueba ponen un precio mucho más alto. Todas esas ganancias que usan las reinvierten en tener más pruebas. Entonces, ¿qué es lo que causa eso? Se distribuyen, hay más habilidad de pruebas y los precios bajan. Entonces, a nivel de cuentas, están balanceando los mercados. Si hay un monopolio, ya sea
monopolio del gobierno en estos casos, el precio es fijo y eso no permite que se dé ese cambio de información y ese cambio de recursos económicos para invertir los recursos eficientemente donde se deben. Y eso es lo que estamos viendo con el tema de las vacunas, que creo que también con el tema de las vacunas hay que darle un poquito de tiempo a que los productores de vacunas saquen suficiente producción para poder distribuirlas, ¿verdad? O sea, la escasez de la vacuna no va a disminuir, o sea, va a haber una mejor, va a disminuir la escasez básicamente en este siguiente año. Entonces, creo que es esencial que a medida que esto avance este siguiente año, pues se permitan ese libre mercado, ¿verdad? Porque es lo que va a asegurar que más gente se logre vacunar. Sí, es que eso también es importante, ¿no? O sea, la vacuna no es algo que teníamos en stock y que Johnson Johnson y Sputnik y toda esta gente lo tenía. Bueno, vamos a guardar 50, tenemos 50 millones en bodega y vamos a empezar a distribuir. O sea, es un proceso que todavía estamos en la marcha y que no es que, como decía Luis, no es que hay escasez, es que se está produciendo y vamos en la marcha llevando la situación. Si ustedes dijeran qué países podemos implementar buenas prácticas que están haciendo, que a mí no me gusta decir, no, nosotros en Honduras no podemos hacer eso. O sea, yo más bien diría, ¿y por qué no podemos hacer eso? ¿Qué países creen ustedes que están haciendo un proceso muy cercano a lo que quisiéramos para Guatemala o para Honduras? Yo creo que algo con lo que quisiera como comentar es que cuando la marea baja, se mira quién está nadando sin calzoneta, ¿no? Entonces aquí lo que pasa es que nos viene el estrés del COVID y queda muy evidenciado los sistemas de salud que estaban mejor preparados y los que no estaban preparados para algo así. Y creo que en nuestros países nos pasó mucho que se volvió, ya no podíamos tapar el sol con un dedo. Se volvió evidente que nuestras camas eran limitadas, se volvió evidente que nuestros ventiladores eran limitados. Y aquí el tema de la vacuna, yo creo que un tema importantísimo es el tema de canales de distribución. O sea, estamos muy acostumbrados a que, bueno, llega el paciente con presión alta y no está su medicamento esta semana, entonces tiene que regresar la otra semana a traerlo. Y el paciente se acostumbró a eso. O sea, así nos pasó en estos sistemas. Pero la vacuna no, la vacuna la gente la quiere ya y la quiere ahorita porque todo el mundo está nervioso y todo el mundo está estresado. Entonces como que nos evidenció. Y todos los países que mejor han como afrontado este tema de la pandemia han sido aquellos países que previamente ya tenían sistemas de salud mejor organizados. En el caso de los países de la región, creo que un reto que tenemos es que, salvo una excepción de Centroamérica, el resto de países tenemos esta mezcla entre sistema público, seguridad social y sistema privado. Y no hay un verdadero dominador, digamos, del tema. Y entonces, como no hay un verdadero dominador del tema, lo que resulta es que ninguno de los tres jugadores tiene la verdadera capacidad instalada para poder distribuir la vacuna de manera uniforme. Entonces necesitamos entrar en contacto los tres sistemas porque no creo que nos dé tiempo de fortalecer el sistema de salud pública antes de que la pandemia se acabe. O sea, eso lo teníamos que tener listo antes. Tampoco creo que a la seguridad social le dé tiempo de abrir más hospitales y no va a suceder. Y los privados no creo que tampoco les pase. Entonces, creo que en un escenario ideal, deberíamos haber tenido sistemas muy duros, muy buenos, muy fortalecidos, muy robustos para poder enfrentar ese tipo de crisis, que la verdad es que no nos hubieran pasado antes. Lo que pasa es que podíamos irlas tapando, ¿no? Teníamos un desastre natural y miren lo que nos pasó con los desastres naturales, o sea, nuestra capacidad de reacción. Hace un par de años en Guatemala tuvimos una erupción del volcán y también los sistemas se vieron saturados. Y a pesar de esos recordatorios año con año, de que nuestros sistemas no podían con crisis en grandes números, a pesar de eso nos pasó esto. Ahorita creo que nuestra mejor alternativa es facilitar la cooperación. Así como el ejemplo de las pruebas es un ejemplo espectacular, porque en Guatemala también lo vivimos. Aquí al principio las pruebas eran increíblemente caras y había que hacer fila de semanas para conseguir la prueba o el resultado y solo se priorizaba para ciertas personas. No todo el mundo tenía el acceso a hacer una prueba. Ahorita, en este momento,
tenemos jugadores privados que nos entregan el resultado de la prueba en 6 horas. O sea, ¿pero por qué? Porque hubo apertura. Se flexibilizaron las medidas, se cayó ese paradigma de centralización y se confió en que los actores privados iban a poder hacer un buen trabajo. Y ahorita el actor privado lo hace mejor que el gobierno, porque el gobierno tarda 3 días en darnos el resultado de la prueba, mientras que el privado tarda 6 horas. Entonces yo creo que nuestro mejor escenario es ese escenario de cooperación. Sí, yo creo que para agregar lo de Luis, ¿verdad? Que creo que eso es evidente, que nuestros sistemas de salud no estaban preparados para estas situaciones. Ahí es con Médicos de Libertad hemos tenido varias discusiones evaluando diferentes sistemas de salud en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y realmente cuestionándonos qué es lo que hace un sistema eficiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que un país progrese? Y en base a lo que hemos platicado y todos estos sistemas de salud que son completamente centralizados, no son eficientes, no tienden a evolucionar. Y hay varios sistemas que creo que hay que estudiarlos y cada país tiene que evaluar qué forma, o sea, qué incorporar de esos sistemas, ¿no? Entonces creo que viendo hacia un futuro, creo que por ahí tiene que ir la plática. También hay a veces mucha tendencia a satanizar lo privado o a decir, si estás hablando de que entre lo privado, es que quieres privatizar. O sea, es como que nos vamos a los extremos, ¿verdad? Y hay un lado noble que muchas veces no se ve. Es como, yo a veces me gusta poner el ejemplo, y probablemente ustedes me digan, está equivocada, porque los dos son médicos, pero ¿qué pasaría si el Estado tuviera todas las vacunas para los niños? Estas primeras vacunas que se les ponen cuando están bebés, y no hubiera una alternativa privada. Probablemente se quedarían muchos niños sin vacunar, porque no habría la capacidad instalada, no habría la capacidad logística para vacunar a todos los niños de la población. Es lo mismo que se está buscando con una alternativa privada o con dejar participar a los privados en esto, que pueda haber más cobertura y que la gente más desfavorecida también pueda ser vacunada más rápido y que haya más espacio para ellos. En Honduras hay una vacuna que solo hay, la que yo me acuerdo, hay una que solo pone el Estado, y es la de la fiebre amarilla. Y que es requisito si vas a viajar por Panamá, América del Sur, o por Panamá a otro lado. Entonces, te toca ir al centro de salud público por esa vacuna. Si dejaran que esa vacuna estuviera en sector privado, probablemente muchas personas que la necesitan para viajar o muchas personas que pudieran pagarla en un lugar privado, no quitarían espacio a gente que la necesita por otras situaciones, porque ahí también van la señora con el niño para rubiola, la señora con el niño para las primeras 3 vacunas de nacido. Entonces, imagínenselo como una fila de gente, y si le vas quitando gente que puede ir y puede tener otras alternativas, todas estas personas que están atrás avanzan más rápido a la vacuna, pueden tener acceso más rápido. Entonces, es como de no satanizar y vernos como integrados, no como competencia, y no como que nos quieren privatizar, nos quieren y que quieren que todos paguemos. No, precisamente no, es como distribuyamos y llevémonos bien y cohabitemos en esto y busquemos las ventajas que puede haber. Y para ir cerrando, ¿qué mensaje le gustaría a usted dar desde lo que estamos viviendo y que ya estamos en un momento de muchísima luz respecto a cómo estábamos hace un 25 de marzo de 2020, que todavía no sabíamos para dónde íbamos ni de dónde veníamos, solo supimos que nos cerró el mundo, pero que la ciencia nos ha demostrado que una vez más nos está sacando a flote, y que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte? Sí, yo para cerrar, pues creo que comparto tu sentimiento y comparto con Luis que mucho de lo que ha salido a raíz de esta terrible
pues, terrible pandemia es muchas oportunidades, ¿verdad? Como cada crisis siempre surgen nuevas oportunidades y son oportunidades de crecimiento. Y claro que nos tocó épocas difíciles. Hay gente que la ha tenido muy, muy difícil en Guatemala y estoy seguro que en Honduras también, pero hay que ver para enfrente y seguir enfrentando los retos que vienen. ¿Verdad? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y digamos que un tema que es difícil platicar en esta época de pandemia, con todo lo que sucedió y las crisis económicas y demás, es el tema de optimismo. Y el tema de que yo creo que todos en el fondo somos un poquito emprendedores, uno más que otro seguramente, pero todos somos un poquito emprendedores, todos nos tomamos riesgos. O sea, inclusive entre todos los que estamos aquí sentados y la audiencia, todos decimos, bueno, hay un virus ahí mortal en la calle, que me puede caer en cualquier momento, pero tengo que salir a trabajar, tengo que salir a conseguir el pan, tengo que pagarle a mis empleados, tengo que generar este proyecto, o sea, yo creo que todos tenemos un poco ese espíritu y no lo tenemos que dejar morir, porque pienso que una de las cosas más importantes que deberíamos aprender de esa pandemia, a mi forma de verlo, es de que de alguna forma todos somos responsables de nosotros mismos. No podemos delegarle esa responsabilidad a nadie más, ni al Estado, o sea, las personas, aquí, pues muchos de nosotros ya tuvimos COVID, entonces sabemos lo que es ese fenómeno de encerrarse y quedarse aislado y empezar a pensar cosas, y al final uno dice, bueno, necesito salir adelante, necesito sobrevivirlo, necesito generar alguna nueva solución, veo que se van abriendo espacios en el mercado, veo que lo que antes la gente no valoraba, ahora sí lo valora. Y entonces les quiero dar un mensaje de optimismo, un mensaje de innovación, un mensaje de emprendimiento en cualquiera de los campos donde estén, porque todas nuestras industrias lo necesitan y países como el nuestro, como los nuestros de la región, solo salen adelante por personas que se atreven. Y una última pregunta, si tanto en esa transmisión en vivo o en el video grabado que subimos a nuestro canal de YouTube, ven algún estudiante de medicina o algún profesional de medicina y quisiera conocer más de Médicos en Libertad, ¿qué tiene que hacer? Nosotros tenemos nos puede contactar a través de la página de Facebook, Médicos en Libertad. También tenemos un correo electrónico que nos puede escribir, medicosenlibertad@ufm.edu. Y pues estamos muy activos en las redes sociales, así que pueden ver ahí conferencias que hemos grabado a lo largo del tiempo. Durante la época del cierre de COVID tuvimos mucha actividad y hay muchas conferencias muy interesantes y pueden ver cómo se fue desarrollando algunas líneas de pensamiento y cosas a lo largo de la pandemia. Así que creo que ahí es una fuente muy importante. Nos pueden escribir y nosotros felices de encontrar gente que quiera llevar estas ideas de libertad a sus propios campos, especialmente si es un beneficio para todos como es nuestra salud. Buenísimo. Igual vamos a dejar los links y los datos en la descripción del video para que puedan tener acceso a ello. Y yo, pues, en nombre de la Fundación, solamente agradecerle su disponibilidad de tiempo. Aprendimos mucho y vamos a seguir aprendiendo seguramente en alguna cuestión que podamos seguir trabajando en conjunto con ustedes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Un honor estar acá. Gracias. Y bueno, nos vemos este jueves en 15, que justamente brincamos Semana Santa. Y descansen, cuídense, pórtense bien y recuerden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Fundación Eleuthera. Así que mucho gusto y hasta la próxima.